que tienes del programa y como bien lo comentas, pues esta ocasión es el tema de la miscelánea que año con año viene publicando la autoridad, un poquito más de 1000 reglas, 1173 reglas para ser exactos, repartidas en los 12 títulos, ¿no? En los términos del 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal, que pues establece este lineamiento para la autoridad de dar a conocer las disposiciones de manera clasificada para un mejor entendimiento y comprensión por parte de los contribuyentes. Y pues sabemos que existe un título referido al Código Fiscal, otro referido a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vienen siendo el título segundo y tercero respectivamente. Luego tenemos el título 4, que se refiere a la ley del IVA, y así en los 12 títulos repartidas estas 1173 reglas misceláneas vigentes a partir del 1 de enero del 2025, y que me da mucho gusto participar hoy con ustedes. No anda por aquí el buen amigo doctor Ramiro, que ya nos comentaba que era necesario para él ausentarse, pero pues muy contento de estar nuevamente con ustedes, y también, por supuesto, quienes nos están escuchando y viendo hoy, y quienes también lo harán posteriormente a través de esta grabación que pones a disposición para todos. Muchas felicidades, feliz año, pues lo mejor de lo mejor en el 2025, y bueno, pues ya listos para comentar algunos temas interesantes que vi por ahí tus publicaciones, mi buen amigo, que vas a destruir la miscelánea. Lamentablemente creo en esa fecha también andaré ocupado, pero pues aquí estamos presentes para hacer los comentarios en relación a este tema. Excelente, tocayo. Adelante, mi estimado Claudio. Muchas gracias, Hugo. Víctor, un placer verte de nuevo. Placer ver a a la gente que nos acompaña el día de hoy también. Pues como bien apuntabas, Víctor, la propia miscelánea es una facultad exclusiva del SAT, donde a través del tiempo se ha venido modificando, se ha venido saliendo del contexto que realmente era la miscelánea fiscal, ya que la miscelánea fiscal fue con el objeto de crear facilidades al contribuyente, de crearle hasta cierto punto derechos, más no generarle obligaciones como de unos años para acá se ha venido dando esta parte de la miscelánea. Y yéndonos al punto medular, les digo, realmente la miscelánea de 2025 no tiene grandes cambios. Siguen siendo las mismas reglas prácticamente, que la miscelánea de 2024, salvo algunas excepciones, salvo algunos cambios que hay en algunas reglas en Código Fiscal de la Federación, en el impuesto sobre la renta, y sobre todo una regla que ha causado cierta, no una regla, sino un artículo transitorio que ha causado cierta controversia, que ha sido el artículo, creo que es el cuarto transitorio, respecto a lo que viene siendo el diferimiento de la imposición de multas por la no activación del buzón tributario. Por ahí se ve en redes sociales que no es una prórroga, que estaba mal que se considera una prórroga. Estamos de acuerdo que no es una prórroga, pero como buenos mexicanos así lo entendemos, y como buenos contadores así lo entendemos. El hecho de que no te generen una multa por la no activación del buzón tributario en populacho, por decirlo de esa manera, se sigue generando o se considera más que nada una prórroga implícita. Entonces, creo que ese tema, no hay que darle tanta importancia a lo que mencionan en redes sociales, sino únicamente con el tiempo activar tu buzón tributario, y sobre todo estar pendiente ya de las multas y adicionalmente también
Eh, hay que ver lo del buzón del Seguro Social. Creo que Infonavit va por el mismo punto. Las autoridades locales también van por el mismo punto. Entonces, sí hay que darle un poquito de seguimiento a ese tema. Y en lo que viene siendo la propia resolución miscelánea, donde vienen algunos cambios que hay que considerar, vienen siendo en la parte del reciclo. En la parte del reciclo, sobre todo de personas físicas, vienen algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto hay que seguirlo y adelante, Hugo. Exactamente, coincido con lo que bien han comentado, estimado tocayo, Claudio. Eh, es cierto también que dentro del reciclo, creo que hubo algunos goles que les ingresamos a la autoridad en el sentido de que los que habían sacado por a través del comunicado del año anterior respecto a aquellos contribuyentes que no presentaron el anual y por ahí se ampararon. Creo que por ahí la autoridad entendió en ese sentido que, bueno, pues mejor vamos a darles unas facilidades ahí en la miscelánea, eh, pues, siempre que hayan impugnado, independientemente de la sentencia, pero pues vamos a darles reversa a esa parte y que regresen esos contribuyentes. Hay tema en reciclo, es importante analizarlo y bueno, también incluso lo que también han comentado y he visto en redes sociales en el sentido de que se siga viendo comentarios, la verdad, un tanto diferentes, por llamarlo así, en cuestión de, de, de que aún se continúa con la creencia de que la miscelánea constituye una ley para miles de contadores, miles de colegas, que cuando sale la emisión de de la resolución miscelánea, año con año, creo que en lugar de analizar esa parte dogmáticamente o jurídicamente, se observa únicamente a la literalidad y con eso se quedan, ¿no? Pero bueno, vamos a romper ese paradigma, como por ahí leí en alguna parte, y vamos a ver qué sucede. Adelante, tocayo. Me gustó eso de romper paradigmas, que aquí sí se rompen paradigmas, ¿verdad? De verdaderamente. Y eso es precisamente con relación a lo que este último comentario que hacías, buen amigo, y que también mencionaba nuestro querido amigo, el maestrazo y contador público certificado, Claudio, respecto a el tema de la creación de obligaciones a través de estas reglas de carácter general, como le llama el legislador, que cuando se hace referencia a ello, pues una parte de las reglas de carácter general son estas que conocemos como reglas de resolución miscelánea. Hay otras, como las reglas de facilidades administrativas, a las cuales pues no le damos mucho auge porque pues están destinadas a ciertos sectores, no son generales, sino de manera particular al sector del campo, al sector del autotransporte. Pero esta parte que es muy importante en cuanto a cuál debería de ser el sentido de las reglas de resolución miscelánea. Y aquí yo quiero citar el ya mencionado artículo 33, fracción primera, inciso F y G del Código Fiscal de la Federación, sin pasar por alto este comentario que hacías, maestro Claudio, de el 86D, que se refiere a la multa por no habilitar el buzón tributario y que aparece por ahí un aplazamiento en el cuarto transitorio de la miscelánea para que pues a los contribuyentes no les aplique este 86D si no habilitan su buzón tributario y que habría que revisar en
términos más específicos, cuáles serían las acciones pues que la autoridad pudiera ejercer en contra de estos contribuyentes, más allá del tema del 86D, y que en el caso, por ejemplo, de las personas físicas de reciclo, pues que ya como tal esos lineamientos muy severos o muy quisquillosos respecto a que un reciclo era verdaderamente un contribuyente sujeto de confianza, como su nombre o su acrónimo lo dice, régimen simplificado de confianza, y que pues parece que la autoridad ha venido ennobleciendo un poco las disposiciones y siendo un poco más flexible, como esto que comentabas, mi buen amigo, de que primero te saqué y después ahora pues ya puedes regresar nuevamente. Pero yo quiero hacer énfasis para sentar la base respecto a lo que no se puede hacer en la miscelánea y que la autoridad gusta mucho de hacerlo, como es el tema de que a través de ella quiera legislar o que quiera atribuirse facultades, pues que solo tiene el poder legislativo. Y dice el 33, fracción primera, en el inciso G, en la parte final de esa disposición, dice, las resoluciones que se emitan conforme a este inciso, ahí es donde está pues inmersas las reglas misceláneas, y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. En este sentido, pues, si la autoridad pretendiera atribuirse alguna facultad o algún permiso que específicamente no tiene a través de las llamadas cláusulas habilitantes, pues enteramente el contribuyente está no solamente en su derecho, sino en toda posibilidad de obtener una resolución favorable respecto a el desacato o la desobediencia a la disposición de una regla miscelánea que no esté sustentada en estas facultades habilitantes que le da la ley al SAT. Entonces, sí es muy importante porque sí hay muchas reglas en donde la autoridad pretende imponer algunas obligaciones o algunos nuevos sujetos que no están precisamente señalados en las propias leyes y que a su vez tampoco le concede la ley, ni el código, ni la ley de renta, ni la ley del IVA alguna facultad a la autoridad. Ya en la siguiente ronda yo les estaré poniendo un par de ejemplos de una regla en la que pues la autoridad sí tiene una facultad específicamente habilitada por el Código Fiscal y otra regla en donde la autoridad se toma atribuciones que no tienen sustento en la ley. Entonces sí es muy importante que no perdamos de vista el 33 fracción primera, inciso G, en su parte final del Código Fiscal de la Federación para poder hacer frente a la autoridad en el caso de que llegáramos a tener alguna controversia por alguna disposición en regla que no esté sustentada en la ley. Excelente, tocayo. Adelante, mi estimado Claudio. Híjole, Víctor, ¿qué te puedo decir? Todo esto que comentas del 33B del Código Fiscal, tiene mucho que debería de aplicarse, eh, salvo que la autoridad, te digo, no lo aplica de manera general. Ellos lo aplican en función a su conveniencia, pero también recordemos que los propios tribunales también se han pronunciado respecto a a la validez de las reglas o de la resolución miscelánea sin respetar el principio de subordinación. Entonces, como bien dices, hay que tenerle cuidado, hay que darle seguimiento, hay que conocer esas cláusulas habilitantes, porque, te digo, la verdad, la autoridad juega mucho con la resolución miscelánea al establecerte obligaciones sin tener facultad para ello, salvo lo que tú comentas, Víctor, de lo que vienen siendo las cláusulas habilitantes. Entonces, sí hay que hay que tomar en cuenta eso. Hay que checar también los criterios de los tribunales, los criterios de la corte, porque hay unos criterios que sí te establecen que, que la resolución miscelánea no debe
de aplicarte obligaciones. Y hay otros donde sí se respetan tus derechos en base a la resolución miscelánea. Entonces sí hay que darle seguimiento y conocer un poco más a fondo cláusulas habilitantes y criterios de tribunales. Adelante, Hugo. Exactamente, han comentado con precisión el tema de las cláusulas habilitantes, ¿no? Que dicho un poquito más traducido como decimos en el argot, al español, es una, digamos, una medida que el legislador le otorga a la ley para no crear una obligación, sino para simplemente, dada la evolución en el derecho, pues simplemente le da una extensión para que sea un efecto complementario, pero sí es importante lo que bien señalan en cuestión de las cláusulas habilitantes. Y en efecto, ¿no? Algunas reglas, y como bien dijo Quinto Tocayo, se sobrepasa el SAT como siempre en su afán de legislar, de crear otros sujetos, por llamarlo así. eh, y obviamente hay violación, incluso por ahí reglas en lo que comentan los tratados de doble tributación, también hay tema ahí porque sí se excede en sus facultades a través de estas reglas de carácter general, ¿sí? Y una cosa que también me llama mucho la atención en su página primera de la misma resolución miscelánea, que señala eh, palabras más, palabras menos, que dice para fines de identificación, ¿verdad? En sus primeras líneas, ¿no? ¿Qué es lo que se le conoce como resolución miscelánea? Que realmente no debe crear una carga adicional a las leyes secundarias ni al Código Fiscal, sino simplemente por ahí hay algunos criterios jurisdiccionales que señala es aspectos técnicos para que el contribuyente pueda, pues, presentar lo que corresponde. Adelante, toca yo. Que batallo aquí con mi mouse porque le hago un clic y hace doble, entonces lo abre y luego lo cierra. Pero pues sí, efectivamente, entonces, continuando con este tema, yo les quiero poner un par de ejemplos de reglas, dos reglas, una que sí está sustentada en esa facultad que concedió el legislador a la autoridad y la otra en donde pues simplemente la autoridad se toma una atribución que no le compete y que afecta en el caso de esta última que no tiene facultad prescrita por el legislador, eh, pues llega a afectar las bases. Como yo se los comentaba, en el Código Fiscal establece que no se puede crear a través de la miscelánea nuevos sujetos obligados, ni señalar nuevos impuestos o incrementos de tasas y demás, ni tampoco la determinación de una base diferente. Pero les pongo un par de ejemplos. En el caso de la contabilidad llamada por la mayoría de los contadores electrónica y que en realidad es contabilidad en medios electrónicos, es el artículo 28 en su fracción segunda la que le da este sustento al SAT. Yo voy a permitirme leerlo. Artículo 28 del Código Fiscal dice: las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Y en la fracción segunda dice: los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. El requisito, pues, de los registros contables los vamos a encontrar tanto en el reglamento como en la miscelánea, desde las disposiciones de carácter general que emita el SAT. Y entonces, en atención a esta disposición sustentada en el Código Fiscal, existe la regla 2815 en donde aparecen los requisitos de los registros contables y a su vez los archivos que conforman la llamada contabilidad electrónica o contabilidad en medios electrónicos. Y dentro de estos lineamientos establecidos
en la regla 2815 nos habla del catálogo de cuentas, el anexo 24, los códigos agrupadores, nos habla en la fracción segunda de la balanza de comprobación, así como sus distintos componentes, en la fracción tercera de las pólizas, el contenido de las pólizas, la interrelación que debe de tener con los comprobantes fiscales, información del método de pago, etcétera. Y que, por cierto, en los dos últimos párrafos hace referencia a un marco normativo contable y dentro de ellos las NIF, y que este es un elemento para muchos parlanchines barateros que se atreven a decir que la autoridad obliga a hacer los registros contables en los términos de las normas de información financiera, cuando esos dos últimos párrafos de la regla 2815 no establecen una obligación de hacerlo de esa manera, sino que simplemente señala esa contabilidad que me vas a enviar es la que tradicionalmente haces en términos del marco normativo que utilices. Incluso dice, entre otros, las NIR, US GAAP o las normas internacionales de información financiera. Entonces, este es un ejemplo de una regla miscelánea en donde el SAT establece lineamientos, establece requisitos, diríamos pues una especie de obligaciones, pero que a su vez están sustentadas en el 28 fracción segunda del código. Pudiéramos a lo mejor controvertir el hecho de que la autoridad pudiera excederse en esa facultad, pero quizás el tema controversial pudiera ser ese, pero no el hecho de que la autoridad no tiene sustento en un marco normativo jurídico legal para establecer estos lineamientos. Esta sí coincide con lo que establece el legislador, pero hay una que no tiene ese sustento y es en particular la regla 33129, en donde el SAT, en correlación al 28 fracción trigésima de la ley del impuesto sobre la renta, que establece los no deducibles que para el trabajador son exentos, esos ingresos que para el trabajador son exentos, para el patrón representan una no deducibilidad de un 53%, y que si esos exentos no fueron menores este año respecto del año pasado, pues el factor del no deducible sería el 47%. Esta disposición no establece en ningún caso el 28 fracción trigésima de la ley del impuesto sobre la renta, no establece en ningún caso que el SAT está facultado en reglas de carácter general para decirnos el procedimiento que debiéramos de seguir para determinar ese factor del 47 o del 53. Y sin embargo, en la regla 33129, la autoridad establece un procedimiento para determinar ese factor y que ya está visto que a algunas empresas les resulta contraproducente porque, de acuerdo a como lo establece la ley de renta, le pudiera resultar un sí deducible del 53%, pero que al aplicar el procedimiento que establece el SAT le resulta en un 47%. Entonces, allí hay un ejemplo en la regla 33129 de una facultad que se atribuye a la autoridad y que no tiene esta cláusula habilitante o este sustento en la ley. Hay dos ejemplos, una que sí y la otra que no. Excelentes comentarios, tocayo. Adelante, Claudio. No, muy buenos comentarios, Víctor. Como siempre, aprende uno más con lo que bien tienes que exponer. Y complementando ese punto, Víctor, hace rato por la tarde estaba leyendo por ahí algunos comentarios respecto de una sentencia que tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando, con una sentencia que va a salir publicada próximamente por la Suprema Corte en el sentido de las integraciones especiales. Ya ves que, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación no te establece que tú debas entregarle integraciones especiales a la autoridad. Resolución miscelánea algo te menciona, pero prácticamente te hace mención en la ficha técnica, no recuerdo cuál, en cuanto a lo que viene siendo las devoluciones, sobre todo lo que viene siendo la parte del IVA. Estaba leyendo ese punto, te digo, de esa probable sentencia
donde la autoridad le está dando la razón, perdón, la Suprema Corte le está dando la razón a la autoridad. Entonces, aquí es donde tú te preguntas, ¿qué está, o sea, por qué lado estás jugando? ¿Por qué lo estás ganando? Porque en código fiscal, como bien se menciona, no existe absolutamente nada en ese sentido. Pero, en resolución miscelánea sí te menciona algo, en la ficha técnica también te menciona algo. Entonces, te preguntas, ¿hasta dónde va a llegar la autoridad para poder aplicar o para poder legislar prácticamente a través de resolución miscelánea? Ahí se los dejo a su criterio para que ustedes lo chequen. Adelante, Hugo. Excelente punto, mi estimado Claudio. La verdad que siempre se aprende mucho de ustedes. Y bueno, un punto que también me han estado en estos últimos 2 días preguntando a algunos colegas es el tan famoso complemento de pago. Incluso por ahí se hizo unos comentarios, o hicimos más bien, en compañía de varios colegas dentro del grupo que tenemos por WhatsApp, eh, respecto a que en una o dos reglas de la miscelánea que dicho sea de paso, prácticamente ya viene eh, escrito, ¿no? Con versiones anteriores en cuestión del complemento de pago y de los 5 días, y que si no se entrega el complemento o el famoso REP, constituye una no deducibilidad y un no acreditamiento, ¿no? Por toda la operación habida y por haber, pasándose las leyes secundarias, bla, 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 incluso la ley del IVA, en el artículo quinto, luego el artículo 28 de renta. Pareciese que algunos colegas tratan de condicionarlo en esos numerales de la ley, y quizás se olviden que el acto jurídico no está en el 29A del Código Fiscal de la Federación, y no puede fungir esta como un órgano rector, el Código Fiscal de la Federación, reitero, a que pueda dilucidar o pueda hacer la distinción o establecer o señalar o indicar que sea una operación no deducible cuando ni siquiera está en el apartado de renta, tampoco está en el quinto del IVA. Pero bueno, algunos colegas me pidieron comentar a grandes rasgos este artículo, y pues bueno, ahí está en la mesa. Adelante, tocayo. Sí, es verdad, efectivamente, lo que bien comentas, mi buen amigo, incluso precedentes ya de los tribunales en ese sentido. eh, Diríamos que establece una fecha límite, la regla miscelánea para expedir el CFDI con el complemento de pago, el quinto día natural del mes siguiente al aquel en que se recibió el pago, y ese plazo se conserva en las reglas misceláneas para el 2025. Sin embargo, en la práctica, pues sucede que no se expiden en ese plazo, incluso muchas veces no se expide, y bueno, pues la acción de la autoridad en muchos casos es rechazar el tema del acreditamiento y la deducción de la erogación. Sin embargo, como bien lo comentas, esta disposición no tiene sustento, ese actuar de rechazo a la deducción y el acreditamiento, y pues ya se controvierte el tema en los tribunales con una resolución favorable para los contribuyentes. En este caso, yo aprovecho para comentar que en cuanto a este tema, pues no hay cambio sustancial, siguen siendo las mismas reglas del juego respecto de lo que traíamos en el 2024, tanto en la regla que establece los lineamientos para la factura global o la llamada factura global, el tema de los 12 casos de cancelación de CFDI donde no se requiere la aceptación del receptor, el tema del procedimiento para efectuar el proceso de cancelación, la versión del CFDI, los complementos, los plazos, etcétera, todo lo relacionado con el CFDI en la disposición miscelánea para 2025, pues se mantiene igual que el 2024.
Nada más mencionarles el plazo que nuevamente da el SAT para cancelar y sustituir los CFDI de nómina a más tardar el 28 de febrero del 2025 respecto a la nómina del 2024 y que aparece específicamente solamente en los supuestos de que lo hayas expedido de manera errónea. Y aparentemente no tenemos ahí una consideración para aquella nómina que aún no ha sido timbrada, pero que sin embargo podemos sustentar en el artículo 54 del reglamento de la ley del ISR, que pues mientras se haga en el plazo en el que se deba presentar la declaración anual y de manera espontánea en términos del 73 del código, pues se considera válido el plazo, aun y cuando el 27 fracción 18 de la ley de renta establece como límite los plazos que efectivamente se han marcado por la normatividad jurídica, que en este supuesto sería el 99 fracción tercera de renta o en su defecto la regla 2751. Diríamos que esos plazos no se modificaron, así como tampoco se ha modificado el contenido y los requisitos en lo que se refiere al tema del CFDI. Como bien lo comentaba el maestro Claudio, en las reglas misceláneas 2025, pues nos servirían para estudiar un poco más a fondo lo que dejamos de estudiar el año pasado. Normalmente el sentido de los cursos lleva esa intención porque novedades, salvo por ahí escasamente 13 reglas y como bien lo señalaba el maestro Claudio, la mayoría de ellas relacionadas con las personas físicas del reciclo, que sí traen cambios sustanciales en muchos de esos casos para favorecer al contribuyente, fuera de hablamos de 13 reglas aproximadamente de total de 1173, pues todas las demás tienen el mismo contenido. En algunos casos pueden variar el número. Antes era un número, hoy se movió hacia arriba o hacia abajo el número, pero el contenido resulta exactamente el mismo. Pero sí, entonces, aprovechar este año para estudiar pues ciertos contenidos, como por ejemplo la regla 324. La regla 324 ha sido muy escasamente explorada, sobre todo el beneficio que otorga a las personas morales del régimen general, que con base en el artículo 17 de la ley de renta, pues se obliga a los contribuyentes a acumular los ingresos para efectos fiscales en términos de los tres incisos que aparecen ahí tratándose de enajenación o prestación de servicios, ¿no? Y que establece cuando expidas el comprobante, cuando entregues o envíes el producto, cuando cobres total o parcialmente. Dice la ley en el 17 lo que ocurra primero. Sin embargo, la regla 324 establece la facilidad a los contribuyentes de no acumular ni siquiera en los provisionales, ni siquiera en los provisionales, sino hasta la declaración anual, siempre y cuando no se haya entregado el producto o prestado el servicio. Entonces, yo creo que es interesante que ocupemos estos cursos que se llegan a impartir de Resolución Miscelánea 2025 para ahondar un poco en el contenido, ya que en su estructura y en sus disposiciones, pues se conserva en términos generales lo que teníamos el año pasado. Excelente, mi estimado tocayo. Adelante, Claudio. Excelente, Víctor. Retomando un poquito lo de lo que se menciona del reciclo, te digo, prácticamente hay dos puntos que tomar en cuenta con esta resolución miscelánea. La facilidad que se va a otorgar para no presentar la declaración anual. Esa tiene dos efectos a mi punto de vista. Un efecto viene siendo, ¿qué pasa cuando se te generaría saldo a favor? Hay, la propia regla creo que es la regla, a ver, permítame, la regla 1334 que te establece el proceso o cómo generar esa solicitud del saldo a favor. Pero aquí la pregunta clave sería, ¿la autoridad te la va a reponer? ¿La autoridad te la va a devolver? ¿Qué requisitos te va a generar la propia autoridad? Y otro punto también muy importante que se tiene que generar es con la regla, creo que es la 3.13.35, 36 me parece,
respecto a lo que viene siendo la PTU. Si tú no generas declaración anual por la facilidad que tú tienes al ser reciclo, ¿dónde vas a determinar tu PTU? ¿Cómo le vas a demostrar tú a la autoridad laboral que generaste PTU? ¿Cuál mecanismo va a aplicarte la autoridad laboral para decirte, sabes qué? Este es tu PTU, determina tu declaración anual? Entonces, volvemos al mismo punto, te generan obligaciones sin ver los alcances que te conllevan todas estas modificaciones. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que ver qué más va a generar la propia autoridad fiscal en estos puntos y sobre todo también en el caso de la PTU, ver qué criterio va a seguir la propia autoridad laboral para poderte generar, para poderte verificar esa parte de la PTU, sobre todo en las personas físicas que tengan derecho o que puedan generar PTU. Adelante, Hugo. Excelente, excelentes puntos, mi estimado Claudio. Ahorita que tocan en cuestión del reciclo, hace un par de días por ahí comentaba un tema, ¿no? En redes sociales en cuestión de la facultad de la autoridad en caso de que un contribuyente, persona moral, siendo reciclo, exceda de 35 millones, ¿no? Y, y hay una regla en particular que señala la regla 3.1327, segundo párrafo, que donde la autoridad podrá actualizar las obligaciones y prácticamente se ostenta como en armonía con el 214 a 216 de renta, en donde puede reubicar a un contribuyente, en este caso un reciclo. Y la pregunta que hacía hace un par de días en redes sociales es, ¿realmente tienen la facultad, la autoridad de reubicar un contribuyente jurídicamente? Porque aun cuando en el 214 segundo, cuarto párrafo de la ley de renta, te señala que aquellos contribuyentes que se excedan dentro de los 35 millones, bueno, la autoridad podrá actualizar o reubicar o actualizar términos que se anteponen dentro del texto de renta, como en la miscelánea, en adelante es invocada. Aquí, si nos vamos en modo conservador, hablando como contador, diría, pues la autoridad tiene razón. Si en el 214, pues ahí viene la facultad en que sí puede cambiarme de régimen al exceder de esos 35 millones, pero poniéndome el traje de abogado, realmente podrá actualizarlo. Por ahí hay unos criterios jurisdiccionales y algunas tesis donde señala que aun cuando se estipule dentro de la misma ley, si esa facultad no está conferida en la ley del SAT, en el reglamento interior del SAT, dentro de sus atribuciones, competencias y facultades, debe venir ceñida esa atribución hacia el marco jurídico de la ley. Entonces, si no se estipula la facultad, ¿cuál será el objeto o cuál realmente será esa atribución que no existe desde la raíz, jurídicamente hablando, para poder efectuar lo que existe en la ley? Eso está muy interesante. Adelante, tocayo. Fíjate, mi buen amigo, ese punto es finísimo porque, y yo quiero enfatizarlo para complementar, porque la ley del impuesto sobre la renta en el 214 que citabas, que se refiere al reciclo personas morales que excedan los 35 millones de pesos, dice en el último párrafo, dice el SAT podrá instrumentar mediante reglas de carácter general, que es precisamente la miscelánea, los mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo y deban pagar el impuesto en los términos del título segundo de esta ley.
Y si nos remitimos a la regla 3.13.27 que también citabas, dice, para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción quinta del Código 206 y 214 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la autoridad, con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, verificará que los ingresos obtenidos no hayan excedido 35 millones de pesos. En caso de que los ingresos del ejercicio inmediato anterior excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de esta regla, la autoridad fiscal podrá actualizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que a partir del ejercicio inmediato siguiente, aquel en que sus ingresos excedan, tributen conforme el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Diríamos que sí, efectivamente, como bien lo comentas, pudiera considerarse en una atribución excedida por parte de la autoridad de hacer esa reconfiguración o ese traspaso del contribuyente del régimen reciclo al régimen general de ley. En el texto de la regla se observa cierto recato, ciertos pies de plomo por parte de la disposición, porque dice podrá actualizar sin señalar que lo hará. Sin embargo, pudiera ser, como bien nos señalas, que en la práctica la autoridad lo realice y entonces habrían elementos para los contribuyentes de controvertirlo en los tribunales. Entonces sí, es muy interesante esto que atinadamente comentabas y pues yo en complemento a lo que señalabas, pues ahí lo dejo. Yo quisiera terminar esta ronda, no sé si nos vas a dar pauta a una segunda o nada más para despedirnos, pero señalar que las reglas misceláneas traen 30 anexos, igual que las del año pasado. Si ustedes quieren ver cuáles son esos 30 anexos, están en la regla 1.9, aparecen en 30 fracciones cuáles son esos anexos, de los cuales se han publicado aproximadamente 27, 26, 27 anexos. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en 3 anexos que a nosotros como contadores nos interesa en el día a día, en el ejercicio de nuestras actividades. El anexo 20, que se refiere al CFDI, o a los medios electrónicos, dentro de ellos el CFDI, el anexo 24, que tiene que ver con eh, la contabilidad de medios electrónicos, y el anexo 8, que trata de las tarifas. Esos 3 anexos, de hecho, el anexo 8 sí se publica junto con la miscelánea el 30 de diciembre, pero los números son los mismos que el año pasado. El acumulado de la inflación no ha excedido el 10% en términos del 152 de renta y por lo tanto las tarifas se conservan en los mismos números que el año pasado. Sin embargo, sí es conveniente para nosotros tener la información presente de que el anexo 8 se publica junto con la miscelánea el 30 de diciembre, aun y cuando los números, las tarifas sean exactamente los mismos. Y respecto a los anexos 20 y 24, que también son temas que nos atañen en el día a día, pues la misma regla miscelánea establece que estos no se modificarán para el 2025 y que seguirán aplicándose en esa normatividad que se publicaron en su momento hace ya algunos años. Entonces, esos 3 anexos que ocupamos, hay otros como el 5, que son cifras actualizadas, como el 7, que son los criterios normativos, pero diríamos que de los 3 que más echamos mano en nuestro día a día, se conservan igual que en ejercicios pasados, incluyendo el 2024. Excelente, excelente, mi estimado amigo Tocayo. Adelante, Claudio. Sí, Hugo, mira, complementando un poco lo que tú comentabas, incluso ahorita lo mencioné en el chat, respecto a esa pregunta que tú hacías en redes sociales, te digo, es un punto muy fino, te digo, porque recordemos que el reciclo de la persona moral, como mencionaba ahorita en el chat, está dentro del título de estímulos. Entonces, habría que ver hasta dónde la autoridad sí puede tener esa facultad
y sobre todo por lo que mencionaba el buen Víctor respecto a que dentro de uno de los artículos te establece que la autoridad mediante reglas de carácter general podrá generar disposiciones respecto al reciclo. Entonces, este punto sí es muy, 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 muy fino, te digo. Habría que desmenuzarlo a fondo porque realmente el reciclo, haciendo aplicación literal de persona moral, es un estímulo fiscal, no es un capítulo aparte para poder tributar. Entonces, este tema ha sido muy debatible desde la creación del propio reciclo, pero te digo, tendríamos que meternos a fondo para ver hasta dónde, hasta cómo y prácticamente desmenuzar ese punto. Ahora bien, complementando lo que mencionaba Víctor respecto a los anexos y a las reglas, también hay que recordar que una regla que se tiene, y que si se tiene la oportunidad de ver todos los alcances, sería ver la regla 918 de la Ley de Ingresos de la Federación, que te remite al 34º transitorio de la relación miscelánea respecto a los estímulos fiscales. Está interesante, les digo, denle una checadita, denle una vista y vean qué beneficios le pueden generar en ese sentido. Adelante, Hugo. Sí, la verdad, nos estamos viendo como verdaderos luchadores técnicos, ¿no? Y es la idea, la verdad, del programa también de salirnos un poquito de lo que se ve mucho en redes sociales, ¿no? De excesiva literalidad. La verdad creo que nos hemos caracterizado por ser bastante técnicos y eso es muy bueno porque se aprende muchísimo más a mi punto de vista. Digo, y bueno, retomando el tema eh, que, que ahorita tocamos y que bien han comentado en forma muy acertada, y sí, tiene mucho fondo y sobre todo esa palabra podrá jurídicamente, es decir, y que lo han abordado los, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ese carácter imperativo o una facultad. Entonces, volvemos al mismo punto que inicialmente comentaba el tocayo, esa parte de que le encanta la autoridad de legislar a través de reglitas misceláneas que ha sido toda la vida, ¿no? Pero parece ser que no olvida sus cimientos, la misma autoridad y vuelve otra vez a que si bien ha mejorado algunos aspectos, en otros sigue denotando esa ausencia de argumentación jurídica. Adelante, tocayo. Muy bien, pues puntos muy interesantes. Digo, el tiempo es muy corto para platicar sobre otros temas de fondo, pero yo creo que con esto que hemos platicado, si tú no tienes a bien, mi buen amigo, indicarnos otra cosa, pues dejamos por ahí la espinita y la inquietud para pues revisar un poco más esto y pues en este caso no sé cuántas emisiones más de programa a estas alturas haríamos en el 2025 para hablar sobre estas reglas misceláneas. Yo nada más quiero añadir que si tienen ustedes a bien, quienes nos ven y nos escuchan, señalar las fechas en que se han publicado los anexos nada más para que por ahí lo anoten y en el caso de que los llegaran a necesitar, pues ya saben a qué diario oficial de la Federación acudir. En el caso de la publicación de la miscelánea que se hizo el 30 de diciembre junto con la miscelánea se publicaron 7 anexos, como lo son el 1, el 5, el 6, el 8, el 15, el 19 y el 27. Entonces, en el diario oficial del 30 de diciembre encontrarán ustedes estos anexos. Adicionalmente, en el diario oficial del 30 de diciembre, estos ya los mencionamos, del 3 de enero encontrarán
otros anexos. El anexo 3, el anexo 7, el 14, el 22 y el 29. 3 de enero del 2025. Entonces ya llevamos 2 publicaciones en el diario oficial. Luego tenemos el 13 de enero, se publica el anexo 1A en esta misma semana. Ese anexo 1A es muy importante, incluso yo les recomiendo que lo descarguen y que lo tengan a la mano porque trae todas las fichas de trámite, tanto relacionadas con código fiscal, IVA, renta, etcétera, que nos van a servir en el transcurso del año por si llegáramos a tener la necesidad de realizar algún trámite. Por ejemplo, a algunos tal vez no les ha llegado en toda su vida una solicitud de aclaración por parte del SAT relacionada con los FDIs, relacionada con alguna declaración, etcétera. Y entonces de pronto le puede llegar en este 2025 y no sabe qué hacer, ni cómo hacer, ni dónde hacer, ni qué adicionar o qué información presentar. Yo les recomiendo que descarguen este anexo 1A que se publicó el 13 de enero, el pasado lunes, antier, lo descarguen y lo guarden, porque esas fichas de trámite traen en su contenido toda la información desde en qué sitio electrónico o en qué página haces el trámite, qué información debes completar, cuánto tiempo se lleva la autoridad en contestarte, si tiene algún costo o no, etcétera. Entonces, el anexo 1A que se publica el 13 de enero. Y ayer se publican otros anexos, como lo son el 11, 12, 13, 23, 30, 31 y 32. Entonces tenemos específicamente las fechas del 30 de diciembre, el 3 de enero, el 13 de enero y el 14 de enero, y hay que estar al pendiente si en el transcurso de los próximos días el SAT llegara a publicar algunos otros anexos. Entonces, por mi parte, mi buen amigo, si no tienes alguna otra información que solicitarnos, pues todavía no me despido hasta que me des la anuencia, pero estos serían mis comentarios con relación a estos interesantes anexos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Tocayo. La verdad, reitero y puntualizo, se aprende muchísimo de ustedes. Le agradezco bastante el apoyo de siempre en todo. Y bueno, vamos a despedirnos. Adelante, no sin antes que darle la palabra aquí a mi estimado Claudio, porque estoy seguro que va a mandar un gran mensaje a todos nuestros colegas, ¿no? Adelante, Claudio. Ok, gracias, Hugo. Sí, como dices, Víctor, la realidad te digo es que es muy poco el tiempo para poder abarcar todo lo que es la resolución miscelánea, pero creo que se tocaron algunos puntos muy importantes que tenemos que considerar tanto como contadores como contribuyentes. Entonces, un próximo programa espero que se incremente más este conocimiento. Siempre es bueno aprender más. Te digo, y como es una tradición, te digo, mandarles un saludo también a nuestros amigos los puristas, que sabemos que no nos ven en vivo, pero que tienen la costumbre de analizar cada una de las palabras que exponemos aquí en este punto. Y sobre todo, te digo, creo, son de los más fervientes admiradores de este programa a estas alturas. Por aquí me despido, te digo, y aquí seguimos también al pendiente. Saludos. Muchísimas gracias, mi estimado Claudio. Nos vemos para la próxima. Saludos a todos y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.